Vamos a abrir el libro de Josué. Josué 1. Que una de las, no sé cuál fue, de las últimas veces que predicó Florencia, nos lo dejó picando la palabra del... Nos dejó picando, nos dejó picando la palabra de Josué, ¿no? No sí, de Josué, cuando dijo que teníamos que... Sí, de Números 13, fue, no sé si el 30 de enero tengo acá, creo que fue el domingo, ¿no? Sí. Y nos habló de a las puertas de la tierra prometida. ¡Guau! ¿No? Comenzó diciendo. Y yo dije, mira vos, a las puertas de la tierra prometida. Así que me tocó esa palabra. Digo, wow, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Así que tiene trabajando mucho esta palabra el Señor en mi corazón. Y ahora leía en Josué justamente 1, y fíjate los preparativos para la conquista, ¿no? Vamos a leer Josué 1:1. Dice, y aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, dice, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda promesa, ¿eh? Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y Josué mandó, dice a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés todavía. Os ha dado este lado, dice, os ha dado a este lado del Jordán. Se van a quedar ahí por ahora. Mas vosotros, dice, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros tierra de vuestra herencia. Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella.
Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y sé. Yo digo, el pez por la boca, como que se ponen ahí. Nadie los mandó, de ellos fueron. Vamos a hacer todo lo que nos digas. Y estuvimos como por el... Pero bueno, ¿no? Porque más de una vez se levantaban y decían, ¿por qué nos trajiste acá? ¿No? Estábamos bien en Egipto, pero vemos que, bueno, que el Señor le habló a Josué, y le dijo justamente esto, ¿no? De que Moisés ya no estaba, había partido, ¿no? Dice, así que pues levántate y pasa este Jordán. Y creo que no era nada fácil lo que él tenía que hacer, ¿no? Por eso le dijo que pase, ¿no? Y que se prepare. Y fíjate que muchas veces le repitió, no temas, no temas, ¿no? Creo que cuando el Señor nos quiere recalcar algo que es muy importante, nos dice no solamente una vez, nos vuelve a decir una, dos, varias veces nos dice, ¿no? Y tremenda obra que tenía que hacer este Josué, llevar todo un pueblo y cruzar el río, ¿no? Cruzar el Jordán, ¿no? Y, poder llevar a este pueblo hacia la tierra que el Señor les había prometido, a tomar ese territorio, esa promesa, ¿no? Que el Señor le había dado. Y vemos acá, ¿no? Que le repite una y otra vez, ¿no? Dice, mi siervo Moisés, dijo en el versículo 2, pero el versículo, el 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, dice que Jehová le habló a Josué, y ahí nos dice quién es Josué, es el hijo de Nun, dice, el servidor de Moisés. O sea que no era alguien extraño al pueblo, sino que él estaba pegadito a Moisés, ¿no? Entonces, por eso también el pueblo lo tenía en cuenta, ¿no? Porque fíjate que al final el pueblo dice, nosotros te vamos a apoyar en todo como lo apoyábamos a Moisés, ¿no? Y ellos mismos, fíjate que le terminan diciendo solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Que ellos mismos le decían a este varón, ¿no? También lo alentaban. Y creo que habrá sido algo muy, muy fuerte. Eh, de personas que con más razón uno tiene que estar seguro en los pasos que va a dar, ¿no es cierto? Pero el Señor ahí estaba con Josué, ¿no? Porque vemos que justamente le explica, le dice cuál es la tierra que yo os he entregado, en el versículo 3, como le dije a Moisés, dice que todo lugar que pise tu pie, que pise la planta de tu pie, dice, allí es la tierra que yo les voy a dar, ¿no? Y le describen en el versículo 4, le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, dice, de toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí le describe, ¿no? Pero nadie, ahí nomás, que bueno que es nuestro Señor, se ve que Él ya nos conoce, ¿no? Y ahí al toque le dijo, nadie te podrá hacer frente, ¿eh? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿eh? No te dejaré ni te desampararé. Ahí nomás, ¿eh? Le encomendó lo que tenía que hacer, le explicó desde qué lugar hasta qué lugar, pero también le dijo, pero ¿sabes qué? No tengas miedo, ¿eh? Nadie te va a poder hacer frente, ¿eh? Dice, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos, no te dejaré, no te desampararé. Pero fíjate el versículo 6, esfuérzate, ahí nomás, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres
que la daría a ellos. O sea que venía una promesa donde ya una generación no estaba, había partido también, eran los hijos, ¿no? Pero el Señor no se olvida. Podemos ver que el Señor es fiel, Él es fiel, Él cumple lo que nos promete. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Y también la palabra dice que Él no es hombre para mentirnos primeramente, pero Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Así que vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Que Él siempre está cumpliendo. La fidelidad de Dios al cumplir su promesa, darle la tierra a los descendientes de Abraham. Y vamos a buscar en Génesis 15 para ver esto. Génesis 15, 18 al 21. Génesis 15. La que lo quiere leer, si lo encontró, lo lee. Génesis 15, del 18 al 21. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Bueno, si quieres lo leo yo, Rosy. Dale, a ver. Desde el 18 al 21 dijiste, ¿no? Sí, sí. Bueno, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, y vemos ahí, ¿no? Que le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Dice, desde el río de Egipto hasta el río grande. Ahí vemos que el Señor le marca, le dice, mira, le hace la promesa. Es un pacto con Abraham. Fíjate que Abraham dice, está escrito sin la H, Abraham. Todavía no tenía el cambio de nombre Abraham, ¿no? No se lo había hecho el Señor. Vemos ahora, vamos a buscar Génesis 17 del 4 al 8. Génesis 17, y no más. Del 4 al 8, que dice, he aquí, mi pacto es contigo, lo recalca un poquito más, dice, y serás padre de muchedumbre de gentes, o sea, de cantidades de gentes. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, y acá le marca, sí le hace el cambio, Abraham sin H, pero se lo pasa, dice, sino que era tu nombre Abraham, sería, con H intermedia, entre las dos A, perdón. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y vemos que, sí, será tu nombre Abraham, dice, porque el nombre que significa Abraham sin H, dice, es padre, yo tenía la explicación, pero bueno, no en este versículo. Pero dice, el nombre que significa Abraham con H, sería padre de muchas naciones. Y refleja, el otro Abraham sin H es padre enaltecido, así, padre enaltecido significa. Pero este Abraham con H significa padre de muchas naciones, y reflejaba la nueva relación de Abraham con Dios, así como su nueva identidad sobre la base de la promesa que Dios le había hecho de descendencia. O sea que el Señor ya ahí le había cambiado un nombre para aún afirmar ese pacto que hizo con él, ¿no? De Dios con este Abraham. Así que vemos que justamente significa el cambio de nombre, ese padre de muchas naciones. Reflejaba esa nueva relación de Abraham con Dios, y una nueva identidad, justamente. Dios había tocado su corazón y lo había transformado. Entonces dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, dice, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré, dice, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Que ahí venimos todos nosotros, la descendencia. Y estableceré mi pacto, dice, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, dice, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8, y te daré a ti
y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Mm? Así que vemos acá que el Señor, aunque Abraham no vio esto de que le daba la tierra prometida, pero sí cumplió su promesa con respecto a que iba a ser padre de multitudes, ¿no? Porque le dio a su hijo Isaac, y después de allí vinieron todas las demás generaciones. Y fíjense que dice que le va a dar a un reyes, ¿no? Desde esa descendencia van a ver, desde su misma, sí, de su misma simiente, ¿no? Sería. Así que vemos que el Señor ha cumplido con esa promesa. Entonces vemos que la fidelidad de Dios al cumplir su promesa, de darle la tierra a los descendientes de Abraham. Por eso estaban a la puerta, era Josué 1, a la puerta de tomar la ciudad. La promesa de Dios dice de posesión de la tierra. O sea, Dios le promete esto a Abraham, de su descendencia, pero también vemos la promesa de Dios de que van a poseer la tierra. Y eso vamos a buscar en Josué 1, lo que estamos leyendo, Josué 1, volvemos a Josué, versículo 3 al 6, que lo leímos recién, pero lo vamos a volver a leer, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y como dijimos, te podrás al frente en todos los días de tu vida, no ahora mientras estás al frente, no, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces vemos que le hizo la promesa a Abraham, pero también le hizo la promesa de tener esa tierra prometida, ¿cierto? Que el Señor en este tiempo le recalca otras cositas más que me llamó la atención, ¿no? Porque uno a veces lo lee y no le presta atención. Pero fíjense en el versículo 8 de este Josué 1. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces yo pensé, el Señor le dice las cosas porque justamente lo que quiere es que este Josué pueda estar a la presencia del Señor, ¿no? Y aún, fíjese que es justamente lo que les dice al pueblo, ¿no? Que mediten todo con la palabra y aún lo pasen a esta ley, la vayan pasando de boca en boca a sus propios hijos, a sus propios, ¿no? A sus propias descendencias, ¿no? Le va diciendo. Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Y a veces nosotros decimos, bueno, me levanto a la mañana la palabra, ¿no? La otra vez escuchaba una prédica y dijo, bueno, ponete a leer la palabra, aunque no sea en la mañana, en el momento que vos sientas que es el momento para que leas la palabra, ¿no? Porque en un momento tenés que tener de buscar al Señor. Entonces a veces dice, bueno, el trabajo a veces estoy medio ajustado, entonces, pero necesito sentarme y meditar, ¿no? Y estar, porque fíjate que ahí dice, de noche y de día meditarás en él, dice, ¿no? O sea, que no es solamente leerla la palabra, me levanto y leo, listo, ¿no? Me dijo, solamente fuérzate y sé muy valiente, listo, me está diciendo que sea valiente y chao, bueno, me tomo café, salgo para el trabajo, ¿no? O salgo para la escuela, o salgo para lo que tengo que hacer. Entonces, solamente medita en él, de la ley, de día y de noche, dice. ¿Eh? Pero fíjate lo que dice, porque punto y coma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué es esta meditación de la ley de Dios? Dice que era algo estratégico en realidad. Algo es que ahí les hablaba. Si ellos no buscaban de la ley, ¿cómo el Señor les iba a estrategia?
La estrategia para avanzar, la estrategia para no volver atrás, la estrategia para poder vencer a sus enemigos. Ellos no buscaban de la presencia y no leían la ley y no amaban la ley. Fíjate que el Señor justamente les daba el punto estratégico. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque sabemos que cuando nosotros nos metemos en las profundidades del Señor, el Señor ahí nos da estrategia, el Señor ahí nos habla, el Señor ahí nos sana, el Señor nos dice cómo guiarnos, o sea, cómo caminar, Él nos guía, ¿no? Cómo caminar, qué decisiones tomar. ¿Viste? Cuando vos empezás a orar y decís, Señor, ¿cómo hago esto? Y el Señor te empieza a aclarar la mente. A veces no te contesta en el momento, pero a veces el Señor te tiene que sentar para decirte, mira, vos querés una respuesta, pero yo antes que darte una respuesta te tengo que ubicar, tengo que decir, mira, estás equivocada, estás equivocado, esto no es una decisión para tomar, esto a lo mejor es algo que tenés que arreglar en tu corazón, ¿no es cierto? Entonces vemos que el Señor a veces no nos contesta rápido, siempre nos va a contestar, eso sí, siempre nos va a contestar. Lo que pasa es que tenemos tres respuestas de parte de Dios. Y las tres respuestas serían, primero te dice o sí, te dice, bueno, sí, tal cosa. O la segunda respuesta te dice no, o la tercera respuesta te dice espera, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado, ¿no? Y te digo que no nos gusta mucho, ya lo hemos dicho eso, que no nos gusta mucho esperar, pero sabemos que el Señor cuando nos hace esperar nos prepara, ¿eh? Nos prepara para la batalla, así como decía David, ¿eh? Él preparó mis manos para la batalla, puedo entesar el arco de bronce, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que él mientras oraba, el Señor le iba aclarando las ideas, le iba diciendo qué hacer, cómo tomar tal decisión, si tenían que ir o no a la guerra, si iban a ir y el enemigo era más fuerte, porque si el enemigo era más fuerte, el Señor enseguida les daba una estrategia para poder vencer. Mientras estaba preparando, leía que incluso cuando ellos fueron a batallar contra, eh, a ver, cuando fueron una vez, a ver, sí, con los de, creo que no sé si eran con los de Jai, dice, ¿por qué fue Jai? Dice, con menos hombres que Israel, dice, difícil de conquistar, a ver qué había pasado allí. Pero también, en un momento que este pueblo fue a la guerra, Israel fue a la guerra, dice, Dios envió delante de Israel tábanos, y la guerra la ganaron, y no porque ellos llegaron primero y le ganaron a sus enemigos, sino porque el Señor justamente mandó esa estrategia de mandarle esos bichos que pican, como lo mismo que venga un enjambre de avispas, ¿no? El tábano pica horrible, no sé si alguna vez les picó un tábano, a mí me picó una vez, es horrible. Es como una abeja o es horrible, no puedo pensar. O una avispa, ¿no? Es como una electricidad que te da y te queda, ay, todo duro y por días que parecen todo hinchado, horrible, ¿no? ¿Te imaginás que te agarre todo un enjambre de esos y para que ataque a todo un pueblo quiere decir que no era una o dos avispas, eran un montón de tábanos, ¿no? Un montón de tábanos, ¿no? Pero vemos que el Señor les mandaba estrategias, el Señor los sacaba del momento, ¿no? O sea que la guerra la ganaban porque Dios estaba con ellos, ¿no? Por eso el Señor les decía justamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿No te pasa que a veces tomás decisiones y por ahí no las tomás bien? Dice, pero yo estoy orando, pero a veces no estamos calibrando nuestro oído a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces sí, bueno, me mando. Y resulta que no era, ¿no? Me ha pasado, me recuerdo una vez que me fui a la costa y no había orado mucho. Yo pensé que, bueno, porque oré una o dos veces y después dije, sí, todo coincidió, ¿no? Y después mi hermana me decía, sí, pero todo coincidió, pero no quiere decir eso que era que Dios te respondió que sí. Fíjate que tuviste una, una molestia, después te pararon en la ruta, después llegaste allá, te volvió a parar ahí en donde te estacionaste y te querían hacer la multa y qué sé yo. No, el Señor me incomodó, sí, porque me hizo dar cuenta que no era el tiempo en el cual yo me tenía que haber ido, ¿no? Pero vemos que aún así el Señor me cuidó, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien, tuvo misericordia y no me hicieron la multa ni en la ruta ni allá en el lugar, pero que sí me hizo sentir molesta a tal cosa de que cuando entramos a la habitación con Flor,
Dije, ¿qué está pasando, no? No sé si Flor lo recuerda, pero vamos a orar, digo, ¿no? Y ahí me puse a llorar, dije, Señor, entonces este no era el momento, ¿no? Y el Señor no era el momento, me tenía que haber quedado en casa, ¿no? Que después, bueno, en su misericordia, porque le pedimos perdón, porque el Señor nos acomoda, y bueno, ahí me di cuenta que bueno, era como una voluntad permisiva de Dios, ¿no? Que me dijo, bueno, está bien, te arrepentiste, ¿no? Pero no era tu momento, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Por eso tenemos que meditar, dice, de día y de noche en el libro de la ley, en la palabra, ¿no? Buscar, orar, meditar, para poder entender cuál es la voluntad. Porque fíjate que dice que para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué dice? Fíjate, si vos le prestás atención y si vos meditas y si vos esperás la respuesta en el justo momento, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es estratégico, porque todo te va a salir bien. No es que te va a decir, esta vez te va a salir bien y la otra no. No, es porque a veces no calibramos, como digo, el oído al Señor y nos apuramos y entonces hacemos cosas que por ahí después nos arrepentimos, ¿no? Entonces por eso el Señor nos dice esto, ¿no? Era una estrategia, el amar la palabra de Dios. A veces decimos, bueno, sí, yo sé, como que lo vemos como una obligación, el leer la palabra y meditar en la palabra de Dios, ¿no? Cuando en realidad el Señor nos ama tanto, y no es que nos está mandando una obligación, nos está diciendo, ¿sabes qué? Con esto que te estoy diciendo es para que te vaya bien, porque yo no te quiero ver mal, no te quiero ver entristecido después cuando hiciste, o entristecida cuando vos hiciste algo que no estaba bien, ¿no? Que quizás no era malo, quizás era bueno, pero no era lo que necesitabas para tu vida, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos dice, justamente, como le decía a este pueblo, ¿no? Meditarás en este libro de día y de noche, ¿eh? Y como escuché ahí, bueno, por ahí no es de día, pero de día encomendate a la mañana, antes de salir a trabajar, antes de hacer tus cosas, orá, cuando te vas en el colectivo, no sé dónde vayas, Señor, anda hablando, cubrime esto, lo otro, si te puedes levantar antes, bueno, mejor, ¿no? Y después cuando volvés, por ahí podés sentarte a meditar en las tardes, ¿no? Pero aquellos que tienen tiempo para meditar y meditar la palabra, lee la palabra, ¿no? Busca del Señor, entonces el Señor te va a ir hablando, además de interesarte de la historia o decirte los proverbios que tienen mucha sabiduría, ¿no? Que uno cuando lee dice, ah, mirá, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, ¿no? Y ahí el Señor te va diciendo cómo conducirte, ¿no? No solamente para que tengas conocimiento, como decíamos la otra vez, cuando teníamos la prédica de la palabra, que creo fue un domingo que hablamos de la Biblia, ¿por qué leer la palabra? ¿No? Y no era solamente para adquirir conocimiento, era para ponerla en práctica, porque el Señor ahí nos abre la mente y nos da sabiduría de lo alto. Entonces ahí Él nos habla y nos cuida de todo peligro. Por eso que el Señor quiere que busquemos, que usemos ese manual, como decíamos. ¿Recuerdan que les contaba que la Biblia es como un manual, ¿no? O como el libro de instrucciones cuando uno compra un artefacto eléctrico? Y yo siempre cuento esa experiencia que nos pasó acá en casa, que José le compró un equipo al hermano. En realidad era como un video, ¿cómo se llama? No un video, un grabador con radio, con no me acuerdo qué otras cosas tenía, y todo moderno, lo trajo de Estados Unidos. Se lo trajo un cliente y bueno, José después le pagó al hombre, qué sé yo, trajo unas videocaseteras, unas filmadoras, trajo, eran las primeras que podían salir acá en Argentina, que las teníamos porque fue este cliente de José allá a Estados Unidos y le trajo, ¿qué querés que te traiga? Bueno, le trajo de José y le pagó después acá, que estábamos chochos con todas esas cosas. Pero este de apurado agarró el equipo ese de música y en vez de, ay, llegó, léelo, agarró, no, le puso el color del enchufe y después lo mandó a la pared, ¡pum!, explotó, porque la corriente de allá no es la misma corriente de acá nuestra. Entonces necesitaba comprar un transformador para ponerle la punta del enchufe y después enchufarlo a la pared, porque es diferente la corriente de Estados Unidos a la nuestra. Entonces, ¿qué hizo? Lo explotó. No sirvió más, lo quemó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros también a veces hacemos esas cosas para nuestra vida, ¿no? A veces también no leemos la palabra y después nos va así, nos va como nos va, ¿no es cierto? Entonces, por eso uno tiene que meditar, ¿no es cierto? Fíjate, que era la estrategia, dice, la meditación de la ley de Dios, la estrategia era algo estratégico para su pueblo, ¿eh? Para su pueblo. Ahora vemos
la posesión dice parcial de la tierra. Y yo leía, digo, parcial, claro, porque después, o sea, no era que les dio la tierra prometida, sí, el Señor les dio toda la tierra prometida. Pero debido a que ellos no fueron justamente obedientes tal cual Dios les dijo, entonces no tomaron toda la posesión de la tierra. Quedaron ahí, ¿no? Como que estaban en un momento difícil, que tenían que haber combatido a otros enemigos y haber tomado el terreno, y bueno, después tuvieron esos enemigos constantemente que los molestaban, ¿no es cierto? Pero la posesión y la promesa de la tierra, Dios se las había dado. Y vamos a leer en Josué, el versículo 11, capítulo 11, perdón, 11:23 de Josué. Josué 11:21, 3, 4. ¿Sí? Y acá dice, tomó pues Josué toda la tierra, dice, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, dice, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Así que fíjense que el Señor ya les había entregado la tierra, dice acá. Y fíjate que en el capítulo 12, más atrás dice, el título dice, Reyes derrotados por Moisés, y ahí te cuenta, y después en el versículo 7 dice, Reyes derrotados por Josué. Y fíjate que en el capítulo 13, ahí nomás dice, tierra aún sin conquistar. Y ahí te cuenta por qué todavía no estaba para conquistar. Pero bueno, eso te lo dejo de tarea si lo querés ver. Y vamos a buscar en Josué 21, 45, el último versículo, y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tremendo, ¿no? Israel ocupa la tierra, dice ahí. Así que vemos que, dice de esta manera en el versículo 43, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, pero molestias las tuvieron. Dice, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, dice. Versículo 45, no faltó, dice, palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Si vos después querés hacer de tarea en tu casa, leer Jueces, creo que es del capítulo 1, no sé si 1, 2 y 3 me parece que es, que ahí te explica por qué dice que la posesión es parcial de la tierra por parte de Israel, por parte de Israel. Sí. No es porque Dios no les cumplió, sino que Dios sí les cumplió todo. Dice, Dios quería que su pueblo justamente poseyera esa tierra. ¿Y por qué quería el Señor que ellos tengan su tierra? Sí, porque el Señor se los prometió. Entonces, por eso quería justamente cumplir la promesa, ¿no? Pero también fíjate, dice, para guardar su promesa, porque Él es fiel y Él no puede ir en contra, ¿no? Viste que la palabra dice que Él es fiel y no puede ir en contra de lo que dice de Él mismo. Es una cualidad de Dios ser fiel. Fíjate que dice que aunque nosotros le somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Qué bueno que es nuestro Señor. Y vamos a leer otra vez en Génesis 12, 7, o es la primera vez que lo leemos, sí, capítulo 12, 7 de Génesis, 12, 7, que es ahí donde les dije, reyes derrotados por Josué, para guardar la mesa. Y dice, son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, dice, hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Jalac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión, dice, a las tribus de Israel, conforme a su distribución. O sea que Josué ya después les repartió las tierras a las tribus, mientras él estaba con ellos. Les repartió las tierras a las tribus, ¿sí? O sea que el Señor quería guardar esa promesa, cumplirles esa promesa. Aún también, ¿por qué? ¿Por qué quería Dios que el pueblo poseyera esa tierra?
Porque dice que él quería preparar los acontecimientos que más tarde se llevarían a cabo en el plan de su reino. ¿Por qué? Porque él tenía que afirmar ese pueblo de Israel en la tierra prometida para que después venga el Mesías. Entonces, por eso ellos tenían que tener un territorio. No se olviden que salieron de esclavitud, los hizo cruzar el desierto, y todo tiene un porqué con el Señor. No es que el Señor dice, bueno, ahora se quedan en el desierto perdidos, chao. No, el Señor primero tenía que buscarles un lugar donde establecerlos, donde poder combatir con todos sus enemigos y poder poseer la tierra. ¿Y para qué? Y porque no es que la historia termina ahí, sino que la historia, si la leemos toda la Biblia, vemos la continuidad que hay, ¿no? De que pasó esto, pasó lo otro, por desobediencia los tomaron cautivos, después, bueno, Dios los liberó, después, y así. Después vino otro rey, los tomó cautivos, y así, ¿no? Vemos, ¿no? Pero siempre, ¿por qué? Porque ellos desobedecían al Señor. Entonces, los tenía que tener cautivos, ¿no? O sea, los llevaban o esclavos o cautivos, ¿no? Los diferentes pueblos. Pero igual el Señor los rescató. Fíjate que siempre el Señor los cuidó, los rescató. Cuando veían que se la veían difícil, lloraban, se arrepentían, y el Señor les volvía otra vez, ¿no? A ayudar, a rescatar. Dice también la palabra que siempre hay un remanente, un pequeño pueblo que permanece fiel. Por eso Dios siempre extiende su mano y no se acorta su mano para ayudarlos, ¿no? Entonces, fíjate que él, siempre el Señor tuvo esa misericordia con el pueblo de Israel, y la tiene con nosotros también, ¿no es cierto? La tiene con nosotros, Él es fiel, ¿no? Pero Él tenía que preparar todos estos acontecimientos, porque justamente tenía que llevar a cabo el plan de su reino. Y en Génesis vamos a ir 17:8, Génesis 17:8, que lo leímos hoy, pero lo vamos a recalcar para recalcar este punto. Génesis 17:8, que dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí el Señor les está marcando, yo te lo prometí, yo te lo voy a dar, me dice el Señor. Yo te lo voy a dar. Aparte, tengo pensamientos y caminos más altos que los de ustedes, como el Señor nos dice a nosotros. Yo tengo pensamientos y caminos más altos que los de ustedes. Pero también el Señor quería poner a Israel en posición adecuada, dice, durante los reyes y profetas. Fíjate que después hay un tiempo, si seguimos leyendo desde el tiempo del Antiguo Testamento, saltando al Nuevo Testamento, es el tiempo donde no hay profetas, y donde el Señor ya no les podía hablar al pueblo, ¿no? Pero bueno, es ese tiempo donde después ya se prepara todo para que venga el Mesías. Dice, también el Señor quería darles la tierra para castigar a pueblos que para Dios eran una afrenta por su gran pecaminosidad extrema. O sea, fíjate cuando fue lo de Noé. ¿Por qué Dios lo mandó a Noé? A que construyera el arca. Porque tenía ganas de que Noé parezca un loco en medio de la tierra, haciendo un barco cuando nunca llovió, y cuando en la zona donde él estaba no había lugar donde poner ese barco, y que todos se le rían a Noé diciendo, ¿estás loco? No. El Señor lo mandó a Noé justamente con esta misión, porque ya estaba harto del pecado que había en la tierra. ¿Cómo se habían contaminado? Que dice que aún la tierra misma habían contaminado. ¿No? Yo la verdad que preparé este punto y te aseguro que me dio terror. Dije, Señor, digo, pero ¿cómo era? Y cuando empecé a leer dije, no quiero leer más. Vamos a buscar igual, Levítico 18:25, porque lo tenemos que leer igual, porque ahí vamos a entender por qué el Señor mataba a o los mandaba a matar directamente. Recuerdan, tomaban o sea, iban a la batalla, tomaban al enemigo, Éxodo de Levítico, estoy hablando y pensando a la vez, tomaban al enemigo, y el Señor después le decían, bueno, maten a todos, no se le perdona a nadie nada. Y puede ser que diga una cosa así. Al leer las cosas, ¿por qué el Señor les decía mata a todo, todo, aún a los animales, todo, ¿no? Y ahora nos damos cuenta, porque Levítico 18:25 dice, creo que somos todas grandes, aunque tenemos un adolescente ahí, pero
ya todo está todo tan expuesto en televisión que ya, ¿no? No creo que nuestra adolescente está pasando ya, ella está a los umbrales de la puerta de la, ¿cómo se llama? De la adultez. Está ahí, a la juventud, de la adolescencia a la juventud, ¿no? Pero hoy en día, como le digo a Flor, está todo tan expuesto que miramos a veces un poco televisión a la noche con ese MasterChef y entre programas, o sea, entre la parte del programa a la otra tanda, cambia, 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 que no puedo ver esas propagandas que son un asco. Ya te explican todo, ya no hay nada más secreto. Las mujeres antes que decíamos, no, estas cosas no se hablan. Bueno, ahora todo, te saben hasta lo que comiste, lo que no comiste, todo se sabe, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Pero dice, fíjate, el 18:25, les dice el Señor, y la tierra fue contaminada, dice, y yo visité su maldad sobre ella, o sea que Dios ya estaba harto, por eso dice que la visitó, ¿eh? Y la tierra vomitó sus moradores. ¡Wow! ¿Eh? Así que, si queremos leer más arriba un poquito, como yo empecé, dije, pero ¿cómo era? Y en el versículo 22 ya te lo está diciendo, no te echarás con varón como con mujer, dice, es abominación. O sea que esto de que se creen ahora de que está de moda que no tenemos sexo, que son género, que si vos querés ser hombre cuando sos mujer y vos querés ser mujer cuando sos hombre, o como dice, no, siempre nos reímos un poco y decimos, quiero ser perro, quiero ser gato, ¿no? Quiero ser árbol. No, no es así. Fíjate que esto no es de moda, esto ya venía desde la fundación del mundo que se empezaron a corromper, porque si vamos a Génesis 18 ya estaba Sodoma y Gomorra, así que ya desde ese tiempo, más atrás, viene la historia, ¿no? Con todo esto. Y fíjate, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ¿eh? No te vas a acostar con un hombre con otro hombre, no. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, aunque suene duro, ¿eh? Amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para juntarse con él. Tremendo. Yo dije, ay, yo no quiero leer más. Es perversión, dice. Versículo 18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez y delante de ella en su vida. Suena crudo, chicas, pero se los voy a leer igual, ¿eh? La desnudez de la mujer, versículo 8, de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea, y si lo siguen leyendo, bueno, se ve, ¿eh? ¿Por qué el Señor les dijo que tenían que matar todo lo que había? Aún en los animales, porque se habían corrompido con animales. Y todo esto era inmundo. ¿Por qué? Porque el pecado contamina, ¿no? Y contamina, fíjate, aunque decimos no, creo que en una parte el Señor dice, en la palabra dice, aún ni toque sus ropas. O sea que aún la persona que tiene un mal vivir, aún eso también, ¿no? Está como que lleva la carga espiritual, ¿no? Pervertida. Así que fíjate, ¿no? El Señor los tuvo que castigar y tenía que ser que levantaba al pueblo de Israel para que hagan diferencia y para que sean testimonio, ¿eh? Dice, para castigar a pueblos que para él eran una afrenta, por su pecaminosidad, perdón, extrema. Así que a Israel, cuando ellos iban conquistando, tenían que ir matando directamente. Tenían que ir matando a sus enemigos para limpiar ese lugar, ¿no? Y no quedaba vivo nada, tenía que ser. Y bueno, a Noé, listo, le dijo, hacete la barca, subite con tu familia, subí dos en dos de los animalitos, y yo cierro la puerta y nos vemos, chao. Y así fue. Y empezó a subir, a llover, y la gente que se le rió y se le burló a Noé se dio cuenta que era así como Dios le había prometido, ¿no? Y cuando ellos, chao, después el arca empezó a moverse, yo no me quiero imaginar Noé ahí adentro, ¿qué pasa? Que no se mueve. Porque después el Noé tiene que abrir, me fui del tema, tiene que abrir la ventanita para alargar la paloma, a ver si había un lugar que se secó, o el agua bajó, o dejó de llover, o qué, y resulta que la paloma se fue, y cuando volvió no traía nada. O sea que no había lugar para parar, ¿no es cierto? Entonces vemos que tenía que mandar un animalito para ver si el agua había bajado, ¿no? Si el agua había parado, hasta que después se dieron cuenta que sí, ¿no? Y bueno, paró el arca en un lugar, se estableció y las aguas bajaron y después pudo abrirse la puerta, ¿no? Pero el Señor aniquiló a todos, ¿no?
porque ya estaba harto, aunque el Señor se dolió de esto. Por eso pactó con Noé y hizo el arco iris ahí el Señor, ¿no es cierto? Y lo dejó por señal, que dijo que él no iba a destruir más la tierra y la humanidad de esta manera, ¿no? Con una inundación total de la tierra, ¿no? Qué tremendo. Pero estaba cansado del pecado del hombre. Después dice, como dije, ¿no? Está como media ligada, para castigarlos, pero también para hacer un testimonio para otros pueblos, porque ellos como tenían que cuidarse, fíjense que cuando leíamos este Levítico 18:25, leíamos, si quieren leer el 26, dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, cuando alguno venga del extranjero y diga, ah, no, pero yo no soy del hijo de Israel, soy de otro pueblo y no sabía lo que Dios les dijo. No, no, ninguno puede hacer esto, ni ustedes, ni los que van a vivir con ustedes, porque eso es abominación, dice el versículo 27. Porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, dice, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios, firmó el Señor. Chan, Yo, Jehová vuestro Dios. Así que vemos que el Señor los quería limpios para que sean ese linaje, ¿no? Limpio de todas estas inmundicias. Josué 2, vamos a Josué, volvemos. Yo estoy con el dedo marcando acá y allá para no perder el libro y buscar mucho. Pero en Josué 2, del 9 al 11, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, dice, porque el temor, acá está hablando Josué, a ver, más allá dice que en el versículo, sí, me parece que es Rab que está hablando acá, dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, ¿no? Cuando Josué mandó los dos espías, ahora le tocaba a Josué ir a recorrer la tierra, entonces mandó a dos para que recorran la tierra y puedan reconocer, mirar, buscar la estrategia, después volver, contárselo al pueblo, a Josué, entonces ahí ellos decían, oraban y ver qué les daba Dios, pero tenían que reconocer esa tierra, ¿no? Por eso envía a los espías, Y cuando se enteraron que estaban ahí metidos los dos espías, los israelitas, enseguida empezaron a buscarlos, ¿no? Para matarlos, ¿sí? Porque ellos ya habían escuchado, por eso acá dice en el versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, está Rahab, donde ellos se habían escondido, que era una mujer de la vida, ¿no? Rahab. Entonces por eso entraron allí con ella, para pasar como desapercibidos. ¿Quién iba a pensar que estos dos hombres eran espías, sino que se metían allí en este lugar y no podían pasar sin que se dieran cuenta? Entonces fíjense que dice, después ella los escondió, porque como lo estaban buscando, los escondió en su terraza, y dice que subió ella igual allí, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Entonces escucharon ellos, el pueblo, lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel, que iban avanzando, iban derribando sus enemigos, ¿no? Y tomaban las tierras. Y sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, del susto que tenían, Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¡Wow! No tenían radio, no tenían televisión ni wifi, pero se habían enterado, Dice que han secado las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho, dice, a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento, dice, en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Tremenda la declaración de esta mujer, Tremendo, Dice, os ruego en el versículo 12, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como me he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, mis hermanas, a todo lo que es suyo, y que libréis
nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si nos denuncias este asunto nuestro, dice, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros, perdón, dice, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y así fue. Y así fue. Ellos le tuvieron misericordia y ella pudo vivir entre medio de ellos y ella se convirtió, obviamente, ¿no es cierto?, al Señor. Con esa tremenda declaración, ella ya estaba en su corazón el Señor. Qué tremendo, ¿no? Así que vemos acá que Dios usó a Israel para testimonios de otros pueblos. Más clarito en estos versículos, imposible. Conforme al propósito principal del pacto de Dios era que alcanzaba también, el Señor alcanzaba a todas las naciones. Dios, todo este plan maravilloso que Él tiene con Abraham, con haber dado toda su descendencia, no solamente quedaba con el pueblo de Israel, sino que entrábamos todos nosotros también. Las demás naciones entrábamos nosotros. Y en Génesis 12, que lo leímos me parece ya, pero vamos a leerlo 12, no creo que estos versículos, los vamos a leer ahora, Génesis 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros, todas las familias de la tierra. Y dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y punto suspensivo. No me voy a meter en esta historia, si no después me estiro y se pasa la hora. Pero ahí vemos que el Señor nos tenía ya pensados, nos tenía pensados, ¿sí? Ahora, voy a hablar un poquito, y no mucho, de la preparación, sí, de la preparación de Josué para el ministerio, porque vemos en Josué 1:1 que el Señor le estuvo hablando, que el Señor le dijo, sé valiente, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate otra vez y sé muy valiente, por algo se lo decía, sé valiente, sé valiente, sé valiente, nunca se aparte de tu boca. Y el versículo 9 otra vez dice, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Así el Señor nos habla, estaré contigo donde quieras que vayas. Y, o sea que tuvo una preparación este Josué, ¿no? Pero dice que Josué era el siervo de Moisés. Fíjate que al principio leímos, aconteció 1:1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea que ¿qué era Josué? Era el servidor, un siervo, el siervo de Moisés, que lo acompañó a su líder en todo momento, y lo acompañó incluso al monte de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios se puso a hablar con Moisés y allí le dijo que no subiera más nadie a ese monte porque iba a ir el Señor con toda su presencia y darle los mandamientos a Moisés, ¿no? Pero igual Josué lo acompañó hasta cierto punto del monte, ¿no? No subió todo para que justamente no perdiera la vida, pero él estaba con Moisés, ¿no? Lo largo dijo, bueno, ahora como el Señor te dijo que vaya, bueno, me quedo. No, estuvo con él también, ¿no? Y vamos a buscar en Éxodo 32, versículo 17, si quieren se los busco. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, fíjate, o sea que estaba Josué con Moisés ahí, ¿no? Dice, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Y él le respondió, Moisés le dijo, no, dice, es voz de alaridos de fuertes. Perdón, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, después que Dios le dio las tablas,
y se las revolvió en la cabeza. Y arrojó las tablas, dice, de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que tenía tanta bronca Moisés, ¿no? Que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, ustedes quieren un becerro, se los reviento todo en oro y ahora se lo van a tragar. Se lo tiró tremendo, ¿no? Y siguió después de la cuestión, ¿no? Siguió. Pero fíjate que el versículo 9 creo que dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y ahí fue cuando Moisés, pobrecito, primero dijo, no, Señor, teneles paciencia, ¿no? Pero, mira, qué tremendo, ¿no? Capaz que si hubiera sido otro, he dicho, bueno, reventalo, ¿no? Y salvame a mí. Pero no, ahí estaba eh, justamente Moisés, ¿no? Pero dice que sí, que escuchó, que Josué escuchaba clamor de guerra, ¿no? Pueblo que grita, ¿eh? Alarido de pelea, dice. Y él dijo, no, 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 yo oigo cantar, o sea que estaban de festichola los chicos. Números 11:28 vamos a buscar. Si alguien lo quiere leer, Números 11:28. Y dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, fíjate ahí, aclara otra vez, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Wow. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, entonces respondió Josué en el versículo 28, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, porque venían, se ve, para dañarlo, ¿no? A más arriba, que dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces ahí Josué le dijo a Moisés esto, impídelos, que no hablen, Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, porque se ve que Moisés dijo, siempre tienen que depender de mí, sería bueno que haya otros que se levanten, ¿no? Entonces está hablando de ahí de que Moisés quizás estaba cansado, siempre de él dependían, ¿no? Pero allí estaba. Y vamos a leer, Moisés cambió su nombre, el nombre de Josué. No sé si sabían algunas, y algunos que van a escuchar después. Moisés dice, cambió su nombre, el nombre de de Josué, perdón. Y vamos a buscar números, ahí nomás, 13, 16. Números 13, 16. Dando vueltita a la hoja. Sí, la hoja dando vuelta, no sé, vueltita a la hoja, sí, está bien. Estos son los nombres, dice, de los varones que Moisés se va a reconocer la tierra. Y a vos, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea que le cambió el nombre. No se sabe por qué, porque acá en la Biblia de estudio dice, Oseas, Josué, dice, por razón que no se expresan, pero uno se lo puede imaginar, dice, Moisés cambió el nombre de Oseas. Oseas significa deseo de salvación. Dice a Josué, y Josué significa Jehová es salvación. Yo creo que puede ser un yo, no digo que sea, pero como que ya se iba cambiándose o preparando ese corazón de Josué, ¿no? Como que Dios lo iba tratando. Fíjate que su nombre significaba deseo de salvación, pero ya deseo, pero lo cambió como una consagración, se me hace, Jehová es salvación. Jehová es salvación. Y dicen que Josué, en el Antiguo Testamento, obviamente Josué, pero dice que en el Nuevo Testamento sería Jesús.
el nombre. Así que fíjate, en el Antiguo Testamento es Josué, pero sería, en el Nuevo Testamento sería Jesús. Jesús. ¿Eh? Pero allí vemos que Moisés le cambió el nombre. Después, en Números 14, del 6 al 10, no sé si lo vamos a leer todo, porque ya estamos pasando la hora, me parece, o casi. Números 14, del 6 al 10, ahí nos cuenta cuando lo mandó, sí, los mandó justamente a reconocer la tierra, ¿no? Que los mandó Moisés a reconocer la tierra a los 12, ahí fueron los 12, ¿no? Florencia nos predicó de eso la otra vez. Y del 6 al 10, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los dos, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que decían, o sea, estos son los únicos dos. Los otros 10 decían, no, no vayamos, porque son gigantes, porque esto, porque lo otro, ¿no? Le tenían miedo, ¿no? Dice, ahí entonces Josué y Caleb, dice, rasgaron sus vestidos y hablaron, dice, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Se la van a perder. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, dice, y nos la entregará. Porque si ya estaba prometida, como dijo Flor en su prédica, que eso me hizo clic a mí ese domingo pasado. No era cuestión de discutir, ¿qué hacemos? ¿Vamos ¿cómo se llama? ¿A tomar la tierra o no vamos? ¿Será que vamos a ganar o vamos a perder? No, ya estaba, ya se les había dado, se había prometido cuánto tiempo. Dijo, vayan, caminen, conquisten, ¿no? Y fíjate que dice, y ellos por eso les decían, rasgaron sus vestidos, che, es tremendamente buena esta tierra. Si Jehová se agradare, dice de nosotros, versículo 8, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¡wow! Me encanta, los comeremos como pan. Este es mi versículo preferido, los comeremos como a pan, dice. Tremendo. Amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Pero fíjate el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¡Chan! Pero dice que el Señor los tomó como justos por haber tenido tanta fe, por haber dicho, che, vamos, conquistemos. Y fíjate que dice después, si seguimos leyendo, dice que fueron los únicos dos de ese grupo, fueron los únicos dos que sí recibieron la heredad. Los otros 10 no. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Sus descendencias sí, porque Dios es fiel, pero ellos no pudieron tomar esa tierra. Tremendo. Así que ahí vemos, dice Josué junto con Caleb, dice, espió la tierra de Canaán con los otros 10, pero solo Josué y Caleb, dice, instaron a la nación a poseer esa tierra. De los 12 espías, únicamente ellos entraron a Canaán. Por fe, por fe. Fíjate que el Señor nos viene hablando mucho de la fe en este tiempo, ¿no es cierto? Domingo pasado también nos habló de la fe, ¿no? De la fe. Y Números 27, 18, y aquí terminamos, a ver, no, un poquito, Números 27, 18, ahí nomás, 27, 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, dice, varón en el cual, fíjate, dice en el cual hay varón en el cual hay espíritu, dice, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y de la oración, y le darás el cargo en presencia de ellos. El Señor allí, el Espíritu Santo dice, moró en Josué, porque fíjate que ya tenía el corazón predispuesto, ya tenía el corazón preparado, por eso le dijo, che, por él y orar, y que todos lo vean, y que todos lo vean. Por eso dice Jehová, y Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, ya lo tenía elegido el Señor, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Para qué?
para que, mira, fíjate, versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda, ahí está, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Le obedezca. O sea que también es bueno que uno muestre, che, este está al servicio conmigo. Y no para que, bueno, porque yo soy el elegido. No, no es para que digamos yo soy el elegido, no. Es para que el pueblo respete, para que el pueblo esté ordenado y se sujete, ¿no? Porque a veces es difícil que las personas se sujeten a la autoridad. Pero nosotros, por ahí, los que estamos arriba, somos los que tenemos que decir, este está trabajando conmigo, lo voy a destacar, no por decir, bueno, como digo, me voy a mandar la parte, no. Es porque justamente, pero, y fíjate que, ¿qué? ¿Lo subió Moisés porque quería? No, Moisés lo subió porque el Señor le dijo, tomá a Josué, le habló al líder, lo habló al líder, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Así que el Espíritu Santo moró en Josué, estaba en Josué, ¿sí? A través de esto que tuvo que ir y orar. Números 27, ahí mismo, 18, más arriba era, también, dice, y Jehová dijo a Moisés, esto mismo. Josué dice, fue comisionado para el servicio espiritual, dice. Por primera vez acá vemos, en esto que expliqué, dice que fue elegido, ¿no? Que fue comisionado para ayudar a Moisés, por primera vez. ¿Cómo por primera vez? Ahora van a ver. Vamos a buscar Deuteronomio 31, 23, Deuteronomio, está detrás de números, Deuteronomio 31, 23, casi al final, 31, 23 de Deuteronomio, ¿no? 31, 23, dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y dio orden a Josué, ahí dice, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y ahí nos recalca, los que saben, los exégetas, y los libros exegéticos, obviamente, escritos por los exégetas, dice, Josué fue comisionado por segunda vez para sustituir a Moisés, para sustituir a Moisés. Lo vemos que el Señor vuelve a recalcar, con este. ¿Cómo era el corazón de Josué entonces? Y nos está diciendo, lleno del Espíritu, ¿no? Y en Números 32:12, un capítulo más atrás, 32:12, o más adelante, no sé cómo lo dicen, más atrás, más adelante, pero Deuteronomio 32:12, dice, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. No hubo Dios, no hubo Dios extraño. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Josué, a ver, sí, fue 32, dije, sí, 32:12, sí. Josué siguió, dice, al Señor de manera totalmente, acá está hablando, fíjate, que como justamente aclara que Jehová le guió y con él no hubo Dios extraño, quiere decir que no tuvo mezclas de cosas, como hacía a veces el pueblo, que por ahí lo que hacían era estar un poco acá, pero se dejaban llevar por los dioses de los otros países, de las otras naciones. Pero no, este era un hombre íntegro, está hablando de integridad en Josué acá. Era una manera, él dice que siguió de manera total, y me está hablando de integridad. El otro día escuchaba una historia que le voy a tratar de contarla cortita, que es medio una anécdota así, para que pensemos, ¿no? Capaz que la escucharon ya, que cuenta de que un hombre había pedido, estaba con la mujer, y había encargado una pizza. Entonces dice que pidió el delivery, entonces el delivery vino, le trajo la pizza, y bueno, cuando ellos se ve que tenían hambre, abrieron la pizza, y cuando abrieron resulta que no había una pizza, había mucha cantidad de plata, ¿no? Había muchos dólares ahí adentro. Entonces dice que cuando vio eso, dice, ¿cómo? ¿Qué es esto, no? No, dicen, nosotros pedimos la pizza, ¿cómo nos vamos a quedar con estos dólares? ¿No? No sé qué hubieran hecho otros, esto, y que se embromen. Nos mandaron esto, comamos otra cosa, y no le devuelvo la plata.
¿no? Entonces ahí dice que este hombre agarró el celular, marcó, tac, 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 y llamó, dijo a la pizzería, ¿sabes qué? Pedí la pizza, así, 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 en lugar tal y tal, sí. Pero en vez de traerme pizza, por favor, ¿me podés venir que te quiero devolver esta caja? No sé, bueno. Resulta que después fueron hasta los dueños fueron para ver qué pasaba, ¿no? Porque dice que nos quiere devolver la pizza, porque está desconforme, fueron los dueños. Entonces le dijo, mira, te devuelvo esta caja porque en realidad no hay una pizza, hay plata. ¿Cómo que plata? Entonces cuando abrieron, sí, se habían equivocado, se ve que ellos guardaban lo que juntaban y era bastante dinero. ¿No? Entonces, wow, qué tremendo, me salvó la vida, dice el pizzero. Eran todos los ahorros que teníamos y como estamos en el negocio, tenemos miedo que nos roben, vamos guardando todo eso ahí dentro de la caja. Dice, entonces me salvaste la vida, ¿no? Decía. Pero escúcheme, bueno, ¿cómo le puedo agradecer? Dice, ¿no? Lo que le quería agradecer a este hombre que le había devuelto esta cantidad de dinero tremenda, ¿no? Y dice, me voy a la quiebra si pierdo esto. No, no, está bien, no se preocupe, yo hice lo que tenía que hacer. No, no, yo te tengo que agradecer. Mire, si usted le parece, dice, como vivimos en un pueblo chico, yo voy a llamar a la radio, voy a llamar a la televisión y les voy a contar y los voy a hacer salir a usted, dice, para que usted pueda ser visto y reconocido, además, ¿no? De lo que yo quiero darle, dice. Pueda ser visto y reconocido por esa gran obra que usted ha hecho, de devolverme el dinero y no quedárselo. No, 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 está bien, no, yo no quiero propaganda, no. No, 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 si quiere, no, 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 no quiero propaganda, por favor. Dice, no, pero ¿cómo? Semejante obra, no voy a darlo a conocer. Entonces se acerca así, quiero hablar con usted en un rincón, se acerca y le dice, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que pasa? Que yo le voy a pedir que no lo haga, porque la que está conmigo no es mi señora, es otra. Entonces, este hombre, volviendo a nuestra historia, ¿era íntegro? No. ¿Que fue honrado en devolver el dinero? Y sí, fue honrado, pero ¿era íntegro? No. ¿Por qué? Porque hizo un acto bueno, pero después en lo profundo, en su secreto, estaba en Orsay, como dices, ¿no? Estaba en falta, porque con la que estaba no era la mujer, era el amante. Y a veces nosotros decimos, soy yo, lo sirvo al Señor, no, sirve. Pero a veces tenemos cosas escondidas y no somos íntegros. Entonces a veces no estamos íntegros delante de la presencia de Dios, porque hay cosas que debemos dejar, porque hay cosas que nos debemos limpiar. Pero fíjate que este varón Josué dice que era un varón íntegro, lo siguió al Señor y lo sirvió de manera total, dice. Y acá nos aclara en este versículo, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea que este Josué era de limpio proceder, era íntegro. Por donde lo mires, no había nada que se le pueda decir de él. El otro día leía sobre Daniel, y dice que a Daniel también, ¿no? Que ahí fue cuando fue que trataron de hundirlo a Daniel, haciendo buscándole la manera de ensuciarlo, y dice que lo buscaron, lo estudiaron los tipos que lo rodeaban, estos sátrapas, que realmente son títulos, ¿no? De esta nación, pero nosotros podríamos decir, esa palabra también se usa acá, sátrapas, como diciendo, sos un chanta, sos una porquería, ¿no? Sátrapas, ¿no? Le buscaban la vuelta para hacerlo caer a Daniel, a ver dónde lo podían enganchar y hacerlo que el rey lo saque, ¿no? Porque le tenían envidia, celo, todo junto. Y sin embargo dice que le buscaron y no le pudieron encontrar nada. O sea que Daniel también era de ellos, como Josué, ¿no? Íntegro, como Moisés, los siervos de Dios, ¿no? Íntegros. Que no sea cosa que nos tengan que encontrar o buscar algo, no tenemos nada que ocultar, nada que tapar, porque delante de Dios somos así tal cual, ¿no? Sino así, totalmente completos, íntegros, enteros, quiere decir íntegro. No hay nada, una falla, algo que todavía, ¿no? No, yo se lo entrego al Señor, no quiero deberle nada. Que seamos íntegros como Josué, ¿sí? Y Deuteronomio, para terminar, Deuteronomio 34:9, lo último de lo último ya, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría.
porque Moisés, y ahí lo vuelvo a recalcar, perdón, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Mm? Mandó a Moisés. Así que sigue con la palabra preciosa de Moisés, no la voy a explicar, ustedes leanla si tienen curiosidad, pero voy a pararme en Josué. Dice, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Ya nos recalcó que Josué fue lleno del espíritu, pero también Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y que nosotros podamos ser como este varón. Fíjate que él tuvo que tener una preparación, leíamos en Josué, mientras estábamos ahí leyendo. Capítulo 1, dice el título, preparativos para la conquista. Pero si nos ponemos a leer bien todo, ya Josué había tenido una preparación para trabajar para su Dios, ¿no? Para el ministerio que Dios le había dado, ¿no? De ser el segundo sería, ¿no? O no el segundo, el que venía detrás de, ¿no? Porque Moisés, fíjate que recién cuando leíamos ahí en el versículo 34 decía, el 9 leímos, pero el 10 ya decía que no hubo otro como Moisés, ¿no? Que Dios le habló cara a cara y después ahí ya murió Moisés, ¿no? Pero fíjate que venía después, ¿no? Pero fíjate las cositas que hablaba o que hablamos o que recalcamos, ¿no? Que Josué ya era el servidor de Moisés y trabajaba para él y era pegado a su líder estaba, ¿no? Era un ayudante desde su juventud. De tal manera fue cambiando, ¿no? Que Moisés hasta le cambió el nombre. De Oseas pasó a ser Josué. Fue un varón de fe, porque junto con Caleb fueron los únicos dos que reconocieron esta tierra, que instaron a la nación a que poseer la tierra, y fueron los únicos dos justamente que entraron a Canaán. Qué tremendo Josué, ¿no? Que podamos ser como este varón, como este varón. Amén. Y después yo estaba leyendo que Josué tenía 90 años cuando ya llevó al pueblo a tomar la tierra. O sea, llegué 90. Entonces, claro, porque si Moisés tuvo 40 de preparación, 40 años de preparación, 40 años lo llevó, o sea, con el rey, los egipcios, 40 años lo llevó al desierto, ya tenía 80 Moisés. Entonces, todo el tiempo que estuvo, 80, más hasta que llegó a la tierra prometida, y Josué dice que tenía 90, entonces, ¿cuántos años habrá tenido? No sé, pero tenía mucho más de 120, dije yo, no sé, ¿no? Pero digo, wow, qué tremendo, ¿no? Los que saben, busquen ahí, para que yo no diga una burrada, si no está la pastora por ahí, que nos tire señal, pero tremendo, ¿no? Tremendo, creo que leí, a ver, ahí, y explicaba, en Deuteronomio 34, que leímos al final. Sí, porque si nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés, a quien haya conocido que va cara a cara, Deuteronomio 34, dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer a la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tremendo lo que Dios hizo con este varón, ¿no? Pero cuando fíjate que tuvo sus luchas, ¿no? Que decía, no, no quiero ir, ¿y quién soy yo para que el faraón me escuche, ¿no? Y vas a ir igual porque yo tengo ese plan con vos, yo ya lo pensé con vos, le dijo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Dice que Josué recibió confirmación, dice, de la capacidad militar y administrativa necesaria para la tarea que el Señor le había dado, cuando dice que le dio espíritu de sabiduría. Dice, como también la sabiduría espiritual para apoyarse en y ser encomendado al Señor, o sea, apoyarse en el Señor y ser encomendado al Señor a través de la imposición de las manos de Moisés. Tremendo, tremendo. Pero bueno, allí vemos cómo cuando uno se entrega en las manos de Dios, ¿no? Y se deja guiar por el Señor, y en los tiempos del Señor, ¿no? Ahora te toca a vos, le dijo Moisés, a vos.
ahora te toca a vos. Vamos a orar, ¿sí? Pero la verdad que me tocó mucho el corazón con todo esto de Josué y su integridad, de Daniel, que lo veía leyendo, no tenía nada que ver con este tema, pero no sabía qué hablar, digo, bueno, Señor, pero tremendo, ¿no? Que podamos tener un corazón así, ¿eh? Para el Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento que nos has dado, que nos has hablado, que nos hablaste un poquito de la fe, que hemos podido escudriñar, Señor, en esta historia, en este hecho real, justamente, y Señor, con respecto a tu pueblo, con respecto, Señor, a cómo vos ya les ibas hablando al corazón, cómo lo preparaste, Josué, cómo lo pusiste en ese tiempo, en esa historia, y como también no sé por qué me viene a la mente ahora, Señor, bueno, el Espíritu Santo estará guiando, por eso, por eso Señor, a Esther también le dijiste, en el momento clave de la historia se le ha dicho, no es que le dijiste vos, pero se le ha dicho, ¿no? Su tío, le ha dicho, no sea que llegaste a este punto de la historia para esto, ¿no? Y que ella tenía que pararse allí en el medio para interceder por su pueblo Israel porque los querían aniquilar y tenía que ir a hablar con el rey. Y allí ella tomó la decisión de justamente pedirle al pueblo ayuno y ella se iba a presentar delante del rey para salir en defensa. Momentos claves donde los corazones de tus hijos, nosotros tenemos que estar preparados. Momentos claves en el cual vos tenés que usarnos. Pero Señor, nosotros, aunque llegue ese momento, nuestros corazones siempre, como hijos tuyos, debemos tener ese deseo en el corazón de buscarte, de anhelarte, de despojarnos de cosas que nos sirven, de limpiarnos de cosas que nos sirven, pero aún, Señor, de dejarnos o moldear por tus manos y aún, Señor, de dejar que nos uses para tu obra. Pero te damos gracias, Señor, porque vos nos amas tanto y sos tan misericordiosos, que nos moldeás, que nos limpiás, que nos cuidás, que nos preparás para los momentos que vos nos querés usar. Pero qué bueno que sos, Señor, qué bueno, y qué bueno aún que dice tu palabra, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar para con cada uno de nosotros. Señor, yo te alabo y te bendigo en esta tarde-noche. Te doy toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Te doy toda la gloria, Señor, porque tú eh, preparas en nosotros y haces tanto el querer como el hacer en nosotros. Que haya corazones dispuestos, Señor, que haya corazones dispuestos para dejarse moldear, para dejarse usar por ti, Señor, y para ser íntegros por sobre todas las cosas. Que seamos hallados en Cristo Jesús, como decíamos los otros días con tu palabra. Que seamos hallados fieles, Señor. Que tú nos puedas usar, Señor, límpianos de todo mal y Espíritu Santo aún habla nuestras vidas para que nosotros aquellas cositas que todavía tengamos que despojarnos, limpiarnos, Señor, así lo hagamos, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque sos bueno con cada uno de nosotros. Porque como dice justamente Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que allí vamos, Señor, estamos en camino. ¿Lo hemos alcanzado? Pero no, pero todavía seguimos caminando y seguimos dejando que tu obra se siga extendiendo sobre nosotros. Señor, que nos toques el corazón en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, esta palabra pueda dar fruto al 100% en los corazones. Quédate con nosotros, te amamos, te bendecimos porque sos bueno en gran manera, Señor, por darnos al Espíritu Santo, por darnos a tu Hijo Jesucristo para ser el Salvador de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias.